Suponga que f de x, y es igual a 5x más 3, y la región R es una región rectangular que se muestra a continuación en el plano de coordenadas psi. Se nos pide evaluar la integral doble dada. Comencemos definiendo la región de integración en términos de x e y. Observe cómo el intervalo para x sería el intervalo cerrado de 1 negativo a 3. El intervalo para y también es el intervalo cerrado, de 1 negativo a 3. Lo que nos da esta región rectangular de integración. En nuestros ejemplos anteriores, la función dada no era negativa en la región de integración. Y, por lo tanto, la integral doble era el volumen de un sólido. Este no es el caso en este ejemplo, esta función es negativa en parte de esta región de integración. Echemos un vistazo a esto gráficamente. La gráfica de f de x, y está graficada aquí en azul. Podemos ver la región de integración mirando hacia abajo en el plano psi, que vemos aquí. Y observe cómo esta parte de f de x, y no es negativa en la región. Pero para esta región triangular aquí, f de x es negativa, lo que podemos ver cuando giramos esto. Observe cómo este plano cae debajo del plano psi. En esa región aquí, por lo tanto, en este caso, la integral doble no nos da el volumen del sólido. Volviendo a nuestro ejemplo, observe cómo especifica la integración con respecto a x primero y luego y. Entonces esto va a ser igual a la integral doble de f de x, y. El intervalo para x nuevamente es de 1 negativo a 3. El intervalo para y también es negativo de 1 a 3. Evaluemos esta integral doble en la siguiente diapositiva. Primero nos integramos con respecto a x, tratando a y como una constante. Entonces tendríamos 5 veces x al cuadrado dividido por 2 o 2x al cuadrado y luego por 3 y, tendríamos más 3 y veces x o 3x y. Así que tenga cuidado aquí, estamos sustituyendo estos valores por x no y. Entonces tendríamos 5 2 veces 3 cuadrados más 3 veces y. Y luego menos 5 2 veces negativo 1 cuadrado. Más 3 veces negativo 1 vez y. Ahora necesitamos simplificar. Así que aquí vamos a tener 5 2 veces 9, eso es 45 2. Más 9 y menos la cantidad aquí tendremos 5 2. Y luego menos 3 y. Simplificando nuevamente, tenemos 45 2 menos 5 2, eso es 42 o 20. Y tenemos 9 y menos negativo 3 y 9 y más 3 y, que es 12 y. Ahora nos integramos con respecto a y, entonces tenemos 20 y más 12 veces y al cuadrado. Dividido por 2, eso sería 6 y al cuadrado. Primero evalúe a las 3, entonces tenemos 20 veces 3 más 6 veces 3 al cuadrado menos. Sustituya 1 negativo por y, entonces tenemos 20 veces 1 negativo más 6 veces negativo 1 al cuadrado. Entonces aquí tenemos 60 más, esto sería 54. Entonces tenemos 114 menos 20 negativo más 6. Eso es negativo 14, entonces tenemos 114 más 14. Que equivale a 128. Este sería el valor de la integral doble dada sobre la región dada. Espero que hayas encontrado esto útil.